En esta lección aprenderemos cómo organizar un sprint. Un sprint es básicamente un ciclo en el cual nosotros vamos a desarrollar una serie de tareas basados en el backlog o bitácora del proyecto. En este caso, yo tengo un documento dentro de Google Documents donde tengo varios diferentes elementos del backlog o bitácora. Cada uno de ellos se enfoca, basado en una tarea, a solucionar un problema o a implementar una nueva capacidad dentro de mi producto. Para organizar el sprint, nosotros vamos a tener que desglosar estos elementos en subtareas para que los diferentes miembros del equipo puedan comenzar a trabajar en ellas. Una forma de hacer esto es crear diferentes hojas dentro de Google Documents con los diferentes sprints. Por ejemplo, en este caso, yo he tomado una de las historias o de los elementos que conforman el backlog y he creado una nueva hoja dentro de Google Documents. Como podemos ver acá, tenemos una petición para que, como un administrador, pueda crear nuevos usuarios y así poder aumentar mis usuarios. Tenemos que este elemento tiene una prioridad alta. Ahora, vamos a subdividir esta idea en diferentes tareas. Para poder crear nuevos usuarios, en este caso, vamos a tomar como un ejemplo, vamos a crear una sección restringida por clave. También vamos a necesitar crear un formulario para que estos nuevos usuarios se puedan registrar. Y finalmente, vamos a crear una base de datos para poder almacenar estos nuevos usuarios. En este caso, yo solo he puesto 3 subtareas, pero pueden existir más tareas, como por ejemplo, generar el diseño, hacer pruebas de usabilidad y diferentes elementos que sean necesarios dentro de tu proyecto. También he incluido una sección para asignar cada una de las tareas a diferentes miembros del equipo. Cada uno de los miembros del equipo puede decidir qué tarea se va a encargar dentro del sprint en el que vamos a estar trabajando. Finalmente, también tengo un estimado. El estimado es una cifra del 1 al 5 en el cual el encargado o asignado de esta tarea va a definir como la dificultad o el tiempo que le va a tomar desarrollar esta capacidad del producto. Por ejemplo, en la primera línea tenemos crear una sección restringida por clave. En este caso, le fue asignado a Pedro. Pedro calcula que esta es una tarea del 1 al 5 con una dificultad de 3, o sea, una dificultad intermedia. Si tuviera, por ejemplo, en el caso de la segunda tarea, crear un formulario para nuevos usuarios asignado a Carlos, Carlos considera que esta es una tarea más sencilla, así que le asigna solo un 2. En el caso de que la tarea fuera particularmente difícil, se le asignaría un número 5. Para tareas más difíciles, la idea es que las podamos separar en diferentes tareas más sencillas. Para seguir asignando diferentes elementos del backlog o bitácora, simplemente podemos seguir copiando y utilizando este mismo patrón. En este caso, si yo copio estos elementos y los pego acá, vemos que ya tengo una nueva sección. Simplemente debo reemplazar los valores que aparecen acá según las necesidades que aparecen definidas en el backlog. Y así las voy a ir insertando dentro de mi sprint. Una vez que lo tenga, voy a tener todas las tareas necesarias para desarrollar durante este sprint y vamos a estar trabajando todo el equipo en conjunto durante 2 o 3 semanas, que es el tiempo que dura el sprint. En el caso de que quieras seguir trabajando en el mismo documento, simplemente debes ir creando nuevas hojas. Por ejemplo, en este caso voy a duplicar esta. Puedes ir agregando nuevas hojas y en este caso, si yo quisiera crear el segundo sprint, cambio de nombre y le pongo Sprint 2. Y una vez que lo adapte, puedo trabajar con las ideas y los requerimientos del backlog conforme se hayan agregado o modificado e ir asignando tareas a los diferentes miembros del equipo. Y así puedo llevar un histórico de todos los sprints y de la bitácora
dentro del mismo documento.